Si pudiera pedir un deseo, desearía poder verte una vez más. Hola hermosos, ¿qué onda? Como ya es de costumbre, gracias por rompérmela en el video anterior. De verdad, aprecio bastante su apoyo. En serio, los odio con todo mi corazón. No tiene sentido que apenas haya subido 2 videos en el año y los hayan apoyado así de bien. Si Diosito lo quiere, este año subo videos diferentes como antes, sino puros videos de los capítulos del manga. Que oye, me encanta hacerlos, pero ya es hora de volver a los orígenes con contenido original. Jaja, no se crean, a duras penas subo video. Pienso meterme de lleno a narrar las peleas de Gods Apocalypse, ya que quiero narrarlas usando la versión del volumen donde tenemos redibujos y todo. Luigi se viene sus caras este año, chavales. ¿Me hacen un favor? Podrían irme a seguir a mi Instagram donde pongo fotos de vez en cuando y a Twitter donde suelo interactuar con ustedes. Ahora es donde alguien en los comentarios me papea diciéndome que lo hará solo si subo video. El capítulo anterior estuvo increíble, pero lo del capítulo de este mes no ha sido normal. No les quito tiempo. Sé que vienen por el cine, pero hay que hacer nuestro intercambio mensual. Yo les doy su dosis de cine, ustedes apoyan el canal dándole like al video, suscribiéndote y compartiendo el video donde y con quien sea. Ya casi puedo saborear esos 40k. Campero versus tramposo. Como me encanta Shumatsu. Antes de empezar es importante aclarar que el apellido de Simo se puede pronunciar como Jaija o Jalja. Ambas pronunciaciones son correctas, por lo que si a lo largo de los videos, que créanme, se ve que esta pelea durará lo habitual de 10 meses o más, me ven diciéndole de ambas formas, no se saquen de onda. En el Coliseo del Ragnarok, notamos cómo ahora toda la arena es plana y vacía, con un gigantesco monitor para transmitir la pelea. Y sobre todo los espectadores, el mejor personaje de todo el universo de Shumatsu no Valkyr hace su aparición, Heimdall. El cual, montado sobre un águila gigante y usando ropa para el frío, lo cual le da bastante aura, procede a contarnos la situación. 5 victorias para los dioses, 5 victorias para la humanidad. Un avance y un retroceso. Un juego de balancín que pone en juego la supervivencia de la humanidad. Quedan, como máximo, 3 rondas más. ¡Finalmente! ¡Llega la 11ª ronda del Ragnarok! ¿Estará acaso en jaque la humanidad? ¿O al borde de un abismo? ¿A quién le fue confiado ese gran peso? ¿A quién se le ha confiado la gran responsabilidad de salvar a la humanidad? ¡Es a este hombre! Año 1939 después de Cristo, la guerra del invierno. El ejército soviético comenzó su invasión a Finlandia. En ese momento, un solo agricultor, un granjero, tomó tranquilamente su rifle en silencio y se enfrentó a los invasores que amenazaban a su amada patria. Con hermosos bosques y tierras, los recibió con fuego. Detuvo la invasión de 1 millón de soldados soviéticos con sus balas y el terror que infundía. En la línea de defensa del río Kola, con solo 32 soldados, repelieron a 4.000 soviéticos. Su precisión fue del 100%. Un golpe realmente preciso y certero. Cada objetivo atrapado en su mira de hierro caía sin fallar. Él solo derramó la sangre de 542 enemigos sobre la nieve. El francotirador más fuerte de toda la historia. ¡La muerte blanca! ¡Simo Haya! Al
llegar al campo de batalla, el francotirador se queda en silencio y extendiendo su mano dice Odota, que significa espera en finlandés, por lo que le ordena a su perrito que espere. Volveré pronto. Simo entra al escenario dejando su perro mientras es visto por el monitor de la arena, en la que los dioses se preguntan qué es ese campo. Está nevando, claro, pero ¿dónde estaban? En el lado de la humanidad, sin embargo, los soldados finlandeses se dan cuenta de que les resulta familiar ese hermoso bosque de abedules. No hay duda, ese bosque de abedules se trata de su hogar, el bosque de Finlandia. Al ingresar Simo, su perro se queda esperándolo del otro lado del puente y podemos notar como un gigantesco domo en la arena se extiende por el gran territorio, tan grande que hasta podemos ver algunas casas en el fondo, una recreación fiel del bosque nevado de Finlandia. El escenario para la 11ª ronda contará con la primera arena al aire libre del Ragnarok. Dentro del campo es un mundo aparte, completamente inmune a cualquier influencia externa. Incluso el clima, que cambia cada momento, fue recreado perfectamente con el poder de los dioses. Además, los detalles de la pelea serán capturados por cámaras aéreas. Y el sonido se transmitirá en tiempo real gracias a micrófonos de alta precisión instalados en los animales. Toda la acción será retransmitida íntegramente en las enormes pantallas múltiples del estadio. Si me permiten ponerme un poco nerd, podemos ver cómo estos animales no son cualquier animal, pues este en concreto se trata del mismo modelo de ave similar a la paloma robot que nos mostraron con Nikola Tesla. Tiene el mismo patrón en las alas y todo. ¿Será que hasta en el cielo también le robaron las patentes? Y por cierto, ¿quién habrá elegido este campo de batalla? ¿Acaso habrá sido la Muerte Blanca? ¡No! ¡No fue él! ¡El 11º representante de los dioses! ¡Es este dios! Desde una de las casas nevadas del escenario, empieza a sonar una canción que llama la atención de todos los presentes en la humanidad. Pues esta canción es La Cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner, una canción que de hecho sí existe en la vida real, y es la misma que estás escuchando ahora mismo. ¡El más malvado y astuto del panteón nórdico! Él engaña a los dioses, él los seduce, él los traiciona. Lo que él quiere y desea no es más que el deseo insaciable del caos. Lo que provoca y trae consigo es la destrucción del mundo. El enigmático y versátil bufón de la corte por fin se quita el velo y sube al escenario. En los palcos VIP del lado de los dioses se encuentran Afrodita y Shiva, el cual finalmente ha recuperado sus brazos al completo. La diosa del amor solamente reacciona diciendo que el baile de Loki es el más seductor, mientras que Shiva se burla ya que no le gustó su estilo de baile. ¡El tramposo! ¡El farsante! ¡Más astuto y temible de los cielos! ¡Loki! Loki entra al escenario sonriendo y abriendo los brazos saludando a todos, lo que inevitablemente levanta la disconformidad de Ambrungir. Los dioses, sin embargo, al verlo solamente muestran miedo. Finalmente apareció el señor Loki, mostrando una aura siniestra y ominosa, y se preguntan qué destino le espera a ese humano. Ahí en las gradas se encuentra un viejo conocido, quien nerviosamente dice que si el señor Loki lucha, seguramente le sobrevendrá otra calamidad. Da miedo, da mucho miedo. Este es Forseti, el dios de la paz y la justicia de los nórdicos, y que había aparecido en la primera ronda del Ragnarok. En el otro palco VIP de los dioses, Ares, Hermes y Zeus se encuentran viendo el combate a través de aquel gigantesco monitor. El dios de la guerra se pregunta qué estará tramando Loki eligiendo un campo donde el enemigo es fuerte. Hermes le responde diciéndole que, conociendo a Loki,
no cree que haga algo que lo llegue a perjudicar, revelando que debe de haber algún propósito detrás de esto. Un tanto cansado y nervioso, Ares le responde diciendo que Loki siempre es un dios tan excéntrico. Zeus afirma lo dicho por su hijo, revelando que la fuerza de Loki es algo anómala. Al preguntarle qué es eso, Zeus nos dice que aunque el enemigo pueda superar a Loki en poder de combate, por alguna razón, siempre él termina quedando en pie al final. Ares se asusta estando de acuerdo en lo dicho por Zeus. Puede que eso sea cierto. Y el vejete le dice que si Thor es el guerrero supremo del panteón nórdico, entonces ese tipo, Loki, es el asesino sin rostro. Aquí el manga se refiere a que Asesino sin Rostro es una persona que actúa en las sombras de manera sigilosa e invisible. Brunhild solo se preocupa por lo que está por venir con Loki, pero cambia su expresión a una llena de confianza antes de preguntarse dónde está Gol, pues la ronda está por comenzar. En el campo de batalla, en medio del pueblo se encuentra el dios del engaño, mientras que, en la lejanía, escondido entre las montañas, recostado sobre un tronco caído, la muerte blanca recarga su rifle para seguidamente tomar una posición calculadora. Y mientras la propia mira de hierro apunta al dios desde lejos, Loki camina por el pueblo sonriendo y con una copia del Gjallarhorn de Heimdall provoca a Simo diciéndole: ¿te trae nostalgia? Se parece al infierno en el que estuviste, ¿verdad? Loki, sin importarle, lanza el cuerno al suelo nevado, y de sus agujeros en las palmas de sus guantes empieza a salir una sombra negra similar a niebla, y le termina por decir que esto terminará pronto. La humanidad se asusta y asombra al ver cómo en medio de aquella calle se crea una cortina de niebla negra similar a la misma oscuridad, pero Simo ni se inmuta. En ese momento la niebla se empieza a disipar y vemos cómo de ella empiezan a salir 3 siluetas. Se tratan de nada más y nada menos que Thor, Odín y Heracles. Brunhild se queda asustada ante esto, los dioses griegos igual, y Jack se queda sin palabras. Junto a aquellos dioses, Loki se disculpa con Simo ya que él aún no puede morir. Loki junta sus manos mientras tiembla y Simo ni se inmuta, cuando agitando sus brazos, Loki manda a los 3 dioses detrás suyo a atacarlo, diciéndole a Simo que debe ser él quien muera. Ok, ¿bancan que lo mejor del capítulo fue ver a Heimdall con su nuevo traje? Sí, sé que nuevamente les quedaron ganas de ver cómo seguía la cosa, y es por eso que me encanta esperarme para hacer estos videos, ya que tenemos un anuncio del próximo capítulo de Shumatsu, el número 100, y este dice: la batalla tan esperada se reanuda. ¿Quiénes son los dioses que han aparecido ante Loki? Gracias a otro anuncio, del que te voy a hablar en breves instantes, también viene otro anuncio del capítulo 100. El 11º partido es un gran enfrentamiento entre el francotirador más fuerte de la humanidad y el peor tramposo del cielo. Se revela todo el alcance del extraño poder de Loki, y el golpe de Simo Häyhä en respuesta es... Creo que todos sabemos que el golpe de Simo será un balazo. Ok, pero ¿qué es exactamente este anuncio especial? Bueno, para el siguiente capítulo tendremos páginas a color en el manga, así como las que hemos visto en estas 2 rondas, las que estás viendo en pantalla. Páginas a color que personalmente siempre me han encantado. Este anuncio es una conmemoración especial, ya que el manga llegará a 100 capítulos, y esta clase de conmemoración contará con 3 características especiales que incluyen una entrevista exclusiva con un creador invitado especial, no sé a qué carajo se refieren con eso, un anuncio de encuesta de popularidad para la participación de los fans. La última encuesta de popularidad lo tuvimos ya hace años y recordemos que ganó Buda. Esta vez estoy seguro de que personajes como King, Hades o Tesla quedan en lo alto. Y finalmente un evento de obsequios para lectores con premios. Shumatsu no Valkyrie llegando a 100 capítulos. Yo leo este manga desde el capítulo 10 y algo, me siento ruco. Bueno, no hay mucho que comentar ya
ya que, al igual que en rondas anteriores, fue solamente las entradas de los peleadores. El águila sobre la que se encuentra montado Heimdall podría tratarse de un águila sin nombre que vive en el árbol Yggdrasil, donde reside el dragón Nidhogg en la mitología nórdica. En la tradición nórdica, el águila está asociada con la sangre y muerte, justamente los temas que se tocan en este capítulo. En este panel, donde vemos a los luchadores de rondas anteriores, se utilizan las ilustraciones de estos que se usaron en los libros de los secretos de los diseños de los personajes, a excepción de obviamente de la séptima ronda en adelante, pues son libros que se nota que aún no han salido. Sí, soy tremendo friki, me fijo en esos detalles, espero sus papeadas en los comentarios. La entrada de Simo Häyhä recuerda a la que tuvo Lingherger anterior, pero siendo a su vez totalmente diferente. Estos paneles de Simo tienen un aura, hermano. Aunque me hubiera gustado que pelee con el perro, se entiende que en una pelea como esta sería carente de sentido. Me gusta que se haya quedado esperándolo. Esta escena dio vibes a Kukulkan con su perro. La de Loki, sin embargo, se llevó el listón a lo grande con ese baile, la referencia a la canción de Richard Wagner y su canción. Algo que no pasó desapercibido por muchos es que cuando Simo se pone en posición apuntando a Loki, nos hacen un zoom a sus ojos notando cómo estos cambian. Esto bien puede ser o porque se quiere enfocar esa precisión del personaje o porque tenga un poder ocular, algo que no sería de extrañar en Shumatsu no Valkyrie. Por cierto, espero no ser el único que lo haya notado, pero nos cambiaron el diseño del rifle de Simo, el cual en su primer diseño de 2019 tenía una bayoneta, una punta afilada, exactamente igual al de la vida real. Esto me daba la idea de que en algún punto de la pelea veríamos a Häyhä peleando cuerpo a cuerpo y usando esto para herir a Loki, pero finalmente nos han dado este diseño nuevo. Esta arena, por otro lado, es sin dudas la más trabajada de todas hasta el momento, y espero, solo espero que la usen, no como en la ronda anterior donde quedó de adorno, siendo un apartado para solamente la escenografía. El que sea una arena tan grande e inmensa nos abre un abanico grande de posibilidades para ver las últimas arenas del Ragnarok con tamaños gigantescos. Quizás una futura réplica de Egipto para la pelea de Anubis, y que había una pelea en la luna acá, todo. En este panel, cuando nos revelan que Loki ostenta el título de El asesino sin rostro, nos muestran a Loki sobre el cuerpo sin vida de un personaje. Este podría ser nada más y nada menos que Baldur, el hijo favorito de Odín. La cara de Loki en este panel nos muestra una expresión donde literalmente la cagó. Es probable que, al igual que en la mitología nórdica, este lo haya matado por accidente por una de sus travesuras. Pero ¿qué hay de importante en esto? Yo creo que Baldur era originalmente el recipiente primordial para el plan de Odín, ya que este dios era considerado un dios indestructible, pero que Loki, al haberlo matado, Odín tuvo que buscar otro recipiente, por lo que este, luego de buscar como nos dijeron, terminó dando con Siegfried. Siegfried en su historia se terminó volviendo inmortal tras matar a Fafnir, un dragón. Aquí en el lore de Shumatsu, ese dragón era nada más y nada menos que el dragón de fuego favorito de Odín, por lo que es probable que este, en lugar de acabar con Siegfried, haya dicho, bueno, es inmortal, me va a servir. En este panel podemos ver a Siegfried y Brunhild enfrente de Odín, por lo que es probable que fuera en este momento del pasado donde Odín se da cuenta de que tiene a otro inmortal o indestructible que podría servirle como recipiente primordial. ¿Qué opinan de mi teoría? Pero pasemos al plato fuerte de este capítulo, esta última escena de Loki conjurando a Thor, Odín y Heracles. Yo tengo la teoría de que no son réplicas de dioses o clones, sino que probablemente sean muñecas, como la de Brunhild, que imitan el poder de estos dioses, cosa que de todos modos estaría rota. Digo esto de las muñecas porque podrían ser títeres, ya que si nos fijamos en sus brazos podemos ver cómo los mueve mandando a atacar. Con esto se nos abre la oportunidad perfecta para ver los otros trabajos de Heracles y más técnicas de estos otros dos dioses. Eso si es que Simo no se los one-shotea de una. Lo que sí podemos confirmar es que algún límite tiene que tener esa vaina. Eso no saben cómo me gusta, que Loki sí pelee como un verdadero dios. O sea, está claro que de alguna u otra manera tendremos un estilo de combate con él, pero verlo volar, usar magia, niebla, todo eso es increíble. Otra cosa importante a comentar es que el manga tendrá un anuncio importante el próximo mes. No sabemos qué sea, será un anuncio importante. Como les dije al inicio, tengo pensado hacer más contenido, pero quiero esperar a ver qué onda. Por cierto, ¿qué creen que sea ese anuncio? Déjenme sus respuestas allá abajo y de paso me responden. ¿Creen que esta ronda supere en duración a Jack vs Heracles? ¿La pelea que dentro de la lore ha durado más tiempo? ¿Creen que Simo Häyhä tenga un poder ocular? ¿Qué les pareció el outfit de Heimdall? Para mí es de lejos el mejor. Pero, ¿qué les pareció el capítulo? Los leo en los comentarios. Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho y nos vemos. Hasta la próxima.